Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio, director de Ecoanalítica. Asdrúbal, muy buen día. Bueno, creo que cabe todavía. Feliz año. Feliz año, Román. Un saludo para ti, para todo tu equipo y para toda la gente que nos oye a esta hora. Deseo que tengan un 2023 lleno de todo lo bueno. Así es, amén, igual. Asdrúbal, yo creo ya sí, formalmente, no hay, es solo sentido común preguntar que ya formalmente finalizado el año 2022. Asdrúbal, la materia económica a Venezuela, ¿qué le dejó ese año 2022? Bueno, fue un sabor agridulce, Román, Sí. porque yo te diría que el año 2022 está dividido como en dos etapas, ¿no? Una primera etapa que va de enero a más o menos abril-mayo, donde había muy buenas expectativas. Los indicadores económicos que estábamos viendo eran indicadores positivos. Una inflación que venía cediendo, cierto control sobre la tasa de cambio, los indicadores de actividad y de ventas también estaban muy bien. Entonces eso auguraba pues unos números de crecimiento, de reducción de la inflación que digamos nos hacían sentir un poco optimistas, ¿no? Es decir, pensábamos que la economía pudiera estar creciendo por encima del 10%, pudiéramos incluso podríamos haber esperado una reducción significativa de la inflación cercana casi a una cifra de 2 cifras, ¿sí? Por debajo del 100%, y unos niveles de ventas para algunos sectores que eran bastante importantes. Ahora, todo ese panorama que estoy describiendo, que eso, insisto, fue prácticamente de enero a abril, cambió totalmente. A partir de mayo, producto probablemente de ciertas decisiones, una de ellas el tema del IGTF, las trabas que se impusieron también a todo el tema de la dolarización, esa por mencionar dos, la subida importante de los precios denominados en dólares y la restricción o la contracción de los salarios provocaron que el desempeño de mayo a diciembre fuera totalmente diferente, y sobre todo en el último trimestre del año, en que, bueno, los indicadores se deterioraron mucho, específicamente los indicadores ligados a tasa de cambio, a inflación. Estamos hablando de que el año cerró, según los cálculos de Ecoanalítica, la inflación por encima de 315%. Nosotros teníamos en la primera mitad del año un estimado de inflación en torno a 180%. Fíjate el cambio importante que hubo. Estamos hablando también de una inflación en divisas por encima del 50%, lo que es lo mismo, la subida de los precios en dólares por encima del 50%. Y en términos del desempeño de la economía, estamos hablando de una economía que creció cuando la comparamos con el año pasado en torno a 9%, muy por debajo de las previsiones iniciales que hablaban de un crecimiento entre 10 y 15%. Entonces, si pudiéramos usar una palabra que resuma lo que yo te acabo de describir, es una especie que la economía se desinfló. Es decir, cambió un poco las expectativas y nuevamente estamos arrancando 2023 en una etapa crítica para la economía venezolana, porque las principales variables están fuera de control. Claro. Y entonces, ¿cómo proyectar 2023? ¿Será más parecido a ese periodo enero-abril? ¿Será más parecido a ese periodo mayo-diciembre? ¿Depende de qué? ¿De decisiones económicas, de decisiones políticas? Es una muy buena pregunta, y sobre todo la segunda parte, porque yo creo que todavía es muy prematuro poder dar una certeza de cómo va a ser el 2023 cuando apenas llevamos menos de 20 días, ¿no? O sea, es muy poco lo que ha avanzado, y sí creo que depende mucho de lo que se haga, sobre todo en las autoridades. Yo soy de los que cree que, por ejemplo, el tema de la estabilización de la tasa de cambio y por ende la reducción nuevamente de la tasa de inflación están atadas a decisiones que el Ejecutivo pudiera tomar. Por ejemplo, si el Ejecutivo permitiera nuevamente
transferencias en divisas dentro de los mismos bancos, si diera más facilidades para que buena parte de los dólares que están circulando en la economía fluyeran a través de la banca, eliminando una gran cantidad de trabas, si por ejemplo redujera o modificara la ley ligada al IGTF, esos elementos pudieran ayudar muchísimo a la estabilidad de la tasa de cambio y pudieran ayudar muchísimo a nuevamente reducir la tasa de inflación. Entonces creo que sí depende mucho también de que el Ejecutivo tome las decisiones adecuadas con cierto pragmatismo para que el desempeño económico de 2023, bueno, no sea como el del último trimestre, porque si se mantienen las tendencias para el último trimestre, o mejor dicho, si el Ejecutivo no está dispuesto a cambiar lo que hasta ahora ha venido ocurriendo, efectivamente vamos a tener un año con una alza importante de inflación que incluso nos pone en peligro de volver a entrar en un ciclo hiperinflacionario. Vamos a tener también una presión muy fuerte sobre la tasa de cambio que va a provocar que la poca actividad privada que se está desarrollando en Venezuela también entra en un periodo de muchísima incertidumbre que lleva a paralización. Lo que nosotros vimos, Román, en la última parte del año es que muchas empresas que estaban considerando ciertos planes de expansión, ciertos planes de inversión ligadas a los sectores que se están dinamizando, mucho de eso está ahora en stand-by, está en hold, porque bueno, la volatilidad de la tasa de cambio es un elemento que impide, que quita certidumbre para poder tomar decisiones que, bueno, que tienen proyecciones no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Entonces, es importante que se tomen esos correctivos porque si no, el desempeño de 2023 va a ser muy, muy mediocre o no va a ser el mejor con todo lo que eso implica para la gente. Fíjate también además que tienes otro problema que es el ligado al propio sector público y toda la problemática que está ocurriendo con los salarios que son extremadamente bajos y que por supuesto está provocando elementos de protesta, ¿no? Eso, y ahí quería llegar. Asdrúbal Oliveros, que nos acompaña. Cuando hacías el menú, cuando enumerabas esas características de la segunda parte del año, esa que nos llevó de mayo a diciembre, hablabas del IGTF, del impuesto a las grandes transacciones financieras, hablabas de las trabas en la dolarización, hablabas de la inflación en dólares y de la contracción de los salarios. Bueno, en las últimas semanas ha habido protestas como en el cierre del año anterior, de sectores, diversos sectores, pidiendo aumento de salario. De hecho, Freddy Bernal y otros voceros, no el único, voceros oficiales, han dicho que no han aumentado el salario mínimo porque están evaluando una fórmula que sea, que pueda permanecer en el tiempo, que sea sostenible. Bueno, yo sé que ya lo hemos conversado en el pasado, pero si tú recibieras hoy la llamada Asdrúbal, alguien te llama desde el alto gobierno, caramba, señor Asdrúbal Oliveros, me encantaría conocer cómo sería, cómo podemos encontrar una fórmula para mejorar el salario, el poder adquisitivo del venezolano y que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué le dices? Bueno, Román, la mejor fórmula, y ahí no hay mucho que inventar, es el control de la inflación. La mejor política salarial o el primer gran paso es el control de la inflación. Si la inflación es baja, si la inflación es estable, a ti te alcanza el dinero. Entonces, si tú tienes una inflación que el año pasado cerró en 315% y que este año, siendo extremadamente optimista, digamos que somos muy optimista, cierre a la mitad, 150%, difícilmente en esas condiciones a ti te alcance el salario, por muy buena voluntad que pueda tener el patrono, la empresa o Estado, llámese como se llame. Entonces, el elemento central acá es poder construir un plan antiinflacionario que estabilice los precios en el tiempo y que permita que lo que gane la gente, que al principio va a ser poco, dado el colapso que tiene la economía y el Estado, pero que le alcance y que no se deteriore su valor en el tiempo. Un factor
que a mi juicio puede ayudar a eso es la dolarización. Yo soy de los que cree que profundizar la dolarización, que ya ocurre en Venezuela de facto, lo hemos hablado infinidad de veces en este programa, en las transacciones, en la forma como la gente fija los precios, en los dólares que están circulando, en las estructuras de costo, en la medida que yo dé más peso institucional y le dé más soporte a eso, eso va a contribuir a la estabilidad de los precios y eso puede ayudar a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Por supuesto que no es la única medida, tiene que venir acompañada de otras cosas, como una reforma también de parte del Estado, que no sé si hay voluntad para hacerla, porque ahí hay que ver un poco el tamaño de la nómina pública, revisar esa nómina pública, hacer las adecuaciones necesarias, un poco con transparencia, con entender cada uno de los organismos. Esa revisión tiene años que no se hace, pero más allá de eso, en la medida que yo logre construir un plan antiinflacionario que estabilice los precios, a la gente le va a alcanzar el salario. No es solamente decir, te voy a aumentar este mes tanto por ciento, y si no hago nada más, Román, en un plazo corto, ese dinero se vuelve sal y agua, porque entonces yo meto esos bolívares al sistema, como nacieron de la nada, sin mayor programa o sin mayor elementos de estabilización, los bolívares hacen que la tasa de cambio se disparen, los precios suben, y cuando usted va al mercado con esos bolívares que supuestamente suponen un aumento, no les va a alcanzar igual. Entonces, el elemento central, el primer paso, es una reforma o un plan antiinflacionario. Creo que incluso también haría falta una reforma profunda de la ley orgánica del trabajo, pero eso yo creo que también amerita construcción de acuerdo entre tres actores fundamentales, que es el Estado, los trabajadores, muchos de ellos agrupados en sindicatos, y el sector privado, porque creo que nuestra ley del trabajo es una ley que quedó caduca, es una ley que no está adaptada a lo que vive Venezuela hoy, por ejemplo, que en buena parte del sector privado paga muchas remuneraciones o muchos incentivos en dólares. Entonces, ¿cómo queda eso allí? Entonces, creo que también hace falta revisar la ley del trabajo, que sea más flexible, que permita mayores contrataciones y eso haga también más agilidad en el mercado laboral. Es Asdrúbal Oliveros quien nos acompaña. Asdrúbal, y eso en lo local, en lo doméstico. Luego hacíamos un análisis hace un instante con Saidio Garabini y Turno, con el embajador, sobre los grandes retos en el planeta, y uno de ellos, bueno, es una recesión global que afecta a todo el planeta. De hecho, leíamos que 2/3 de grandes ejecutivos responsables de grandes firmas, de corporaciones multinacionales, creen que habrá una recesión global en 2023. Es una encuesta que realizó, de hecho, el Foro Económico Mundial. ¿Eso nos afecta aún más, o como se ha dicho en alguna otra ocasión, que bueno, que el caso de venezolano es como un caso atípico, ¿no? ¿Qué tanto nos puede afectar ese entorno? Mira, siempre nos va a afectar porque no somos un país aislado, pero por supuesto las magnitudes de afectación son diferentes a otros países que probablemente están mucho mejor integrados, que tienen mercados de deuda, que tienen unos niveles de inversión extranjera mucho más fluidos, entonces allí el impacto es mucho mayor, pero a nosotros nos toca. Uno de los elementos importantes sobre los cuales tenemos que mirar es el tema petróleo, tema energía, porque Venezuela, a pesar de sus dificultades, sigue vendiendo una cantidad de petróleo y de ahí vienen nuestras fuentes de ingresos. Sin embargo, hoy leía una información de la Agencia Internacional de Energía que preveía que con la apertura de China y dado los cambios que está ocurriendo en este país con la política de COVID, que tú sabes que ahora se han puesto mucho más flexibles, eso pudiera representar un incremento importante de la demanda de petróleo y eso pudiera provocar que subieran los precios. Entonces, digamos que hay señales variopintas, pero efectivamente en un contexto recesivo global, donde el tema riesgo está presente, bueno, la visión sobre Venezuela y su altísimo nivel de riesgo pesa muchísimo. Insisto, habrá que ver cómo va a operar el tema de la energía, cómo va a continuar la dinámica de la guerra en Ucrania. Recordemos que también un aliado importante del gobierno
mano en lo económico es Rusia, y allí también ha habido dificultades, sobre todo con el cobro del efectivo para traer el petróleo, si estas condiciones van a continuar estando presentes en el año 2023, que todo apunta que sí, porque bueno, no se ven cambios importantes en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. Asdrúbal, para cerrar, estuve un par de semanas, casi 3, de vacaciones en España. Yo no sé si conoces el caso español, pero igual te lo quiero preguntar. Preguntarte que... Bueno, aquí ando todavía yo, Román. ¿Estás ahí? Bueno, mira. Sí. Bueno, yo quiero saber cómo pasaron de ser un país más en Europa, uno más, un país desde el cual se veía América Latina como una referencia, es decir, no se podían comparar hace 40 años las carreteras, por ejemplo, que se construían en América con algunas que habían en algunos países. De hecho, venían en revistas francesas a registrar, por ejemplo, cómo se construía el viaducto Caracas-La Guaira, por poner un ejemplo y que no se entienda que es nada más España. Pero cómo se pasó de ser un país más, un país del viejo continente, a ser un país que es hoy ejemplo en diversas áreas. A ser, en definitiva, un país normal, sí, con sus defectos, con muchas cosas por mejorar, pero bueno, con unos ciudadanos que trabajan, que viven, que exigen, que participan. ¿Qué pasó allí? Bueno, yo creo que pasaron varias cosas, incluso en la dinámica política, la construcción de acuerdos políticos duraderos fue un punto importante, lo que garantizó tras la muerte de Franco la vuelta a la democracia en España, y esa construcción de acuerdos fue muy importante. Creo que también el abrirse a la iniciativa privada fue un punto clave, y hay que decirlo también, Román, para mí el tercer factor ahí fundamental fue la entrada en la Unión Europea, ¿no? Por más que sea este pacto que pone reglas comunes y que establece unos criterios importantes en términos de estabilidad financiera, estabilidad fiscal, el uso de una moneda común le dio a España una fortaleza importante, a pesar de ser considerado uno de los países desde el punto de vista económico más débil de la Unión, junto con Portugal, con Italia, con Grecia, pero esa estructura o esa mega estructura que representa la Unión Europea ayudó muchísimo también a España, junto con, insisto, con el tema político y, bueno, reformas económicas que se vinieron haciendo a lo largo de los años, sobre todo en los 80. Es impresionante, por ejemplo, el auge de los servicios y cómo España ha convertido el turismo en una motor y en una, digamos, en la industria más importante que le genera ingresos, y es un tema clave para ellos. Entonces allí hay muchos ejemplos que nosotros podemos tomar, y bueno, yo siempre digo, no solo con España como ejemplo, sino con muchos otros países, que los países no están condenados ni al éxito ni al fracaso. Todo depende de lo que tú hagas. Fíjate, tú lo acabas de decir, lo que era España en el pasado y tomando las decisiones correctas, lo que es hoy. Bueno, a uso del paralelismo, también eso puede pasarnos a nosotros en Venezuela. Asdrúbal, gracias por acompañarnos. Feliz regreso, ¿eh? Gracias a ti. Saludos. Un gran abrazo. Muy bien. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Vamos con música.